Oh, George está usando un nuevo gorro. ¡Ridículo! Este gorro se ve ridículo con esta forma de cabeza. Quítatelo, George. George se está divirtiendo mucho. Hola, mis niños. Ahora, niños, Hace poco vi Peppa Pig y noté muchísimos errores curiosos. Voy a empezar a comentarlos con el episodio que se llama La cápsula de tiempo. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Por qué cuando los libros proyectan una sombra cuadrada, los bloques de construcción proyectan una sombra redonda? Y además, fíjense que detrás de Peppa hay 3 puertas de armario. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Ahora, después del acercamiento, hay 5 puertas de armario. Y su número también aumentó en los planos donde se acerca la señora Gacela. En este plano, entre las ventanas, los armarios están seguidos sin interrupción. Y aquí hay un espacio. Demostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en... ¿Cómo? y después la enterramos en... ¿Cómo? Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? Un momento, los niños ni siquiera sabían qué era una cápsula del tiempo. Entonces, ella simplemente los reunió en un momento aleatorio y les pidió entregar sus cosas. Es poco probable que alguien lleve al jardín de infancia un objeto que refleje el espíritu de la época y del cual esté dispuesto a desprenderse, como un disco de música. ¡Música! ¡Excelente, Susie! Susie manipula el disco compacto con descuido. No se pueden sostener con las manos desnudas de esa manera, porque si se raya la superficie o se deja una marca de grasa de los dedos, la información se leerá mal. Miro esto y pienso, ¿quién fue más descuidada, Susie? Porque si se raya la superficie o se deja una marca de grasa de los dedos, la información se leerá mal. Miro esto y pienso, ¿quién fue más descuidada, Susie o el animador que dibujó su oreja medio cortada de la cabeza? ¡Estampillas! ¡Squeak! ¡Una zanahoria! La zanahoria se ablandará, se pudrirá y arruinará todo lo que esté en esa cápsula. Pero no importa, miren qué mala calidad tiene el fondo. ¿Sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Han pasado 19 años desde la emisión de este episodio, y mejor que Peppa no sepa lo que le harán en el futuro. Voy a volar en cohetes grandes. El fuego vuela en una dirección diferente a la que apunta el motor. Ahora vamos a grabar un video para la gente del futuro. Ella sacó una cámara entera de su bolsillo. Están frente a una pared, aunque la cámara está dirigida hacia la salida y debería verse la puerta. Además, en este plano, Emilia está a la izquierda de Rebeca, y en este plano, Emilia está a la derecha de Rebeca. Mami, papi, hicimos una cápsula de tiempo. El reloj marca las 4 de la tarde, exactamente igual que al inicio del episodio. Lo único que cambió es que colgaron una hoja debajo del reloj sin razón. Papá Cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de... Este es el peor lugar para una cápsula del tiempo. Ya al día siguiente perderán ese sitio. El árbol ya creció desde entonces. Encontré algo. ¿Por qué la cápsula del tiempo está por encima del nivel del suelo? Antes estaba más profunda. Y un video de sus padres cuando eran pequeños. Ahora en la televisión no hay globo terráqueo, pero en la escena anterior sí estaba. Y en realidad, a la derecha debería estar la puerta, no una pared vacía. Un día de otoño. Peppa irá al parque. En este plano, mientras todos tiritan de frío, George simplemente frota lentamente su barriguita en silencio como si quisiera ir al orinal. Y todo porque a los animadores les dio pereza llamar al actor de voz para que grabara a George haciendo ese sonido. En los días fríos... ¿Soy yo o saltar dentro del coche no solo es extraño, sino también peligroso? Porque si fallas, te caes de la colina. Por suerte, estos cerditos tienen más agilidad que mi gato. pondré la calefacción. ¿Por qué el coche empezó a temblar solo por apretar un botón? No es el botón de encender el motor. También miren cómo la bufanda se mueve de forma rara, separada del cuerpo. Y miren este volante. Parece que está pegado a mínima distancia de la superficie, aunque en realidad debería salir con una curva. Este es el parque. ¡Ya llegamos! Por cierto, esto grande y marrón es el asiento delantero, donde debería estar sentada mamá cerdita, pero por alguna razón decidió quedarse de pie dentro del coche, y me pregunto cómo se abrochó el cinturón estando de pie. Mami, ¿por qué todas las hojas son rojas y amarillas? Seguramente ahora ella contestará que los árboles ahorran energía al soltar las hojas, lo cual sería bastante educativo para un dibujo animado infantil. Ya es otoño, Peppa. Pero no, dice un hecho absolutamente obvio para Peppa, que ya ha visto el otoño varias veces. Esa respuesta solo tendría sentido para George. El viento se lleva el balón.
¿Por qué la pelota viene desde arriba si estaba rodando lentamente por una superficie plana? El balón está en el estanque. Voy a usar esta rama. Acaba de sacar un palo del bolsillo. No pasa nada. Ya casi lo tengo. Imaginemos cómo tiene colocadas las piernas en este plano, considerando que no se ven. Bueno, traté de hacerlo todo correctamente. Oh. Y ahora a la izquierda se materializaron unos patos que antes estaban a la derecha. Ten cuidado, papá cerdito. No pasa nada. Ya casi lo tengo. Oh. El viento saca el balón. Pero ¿por qué el viento empujó la pelota solo ahora? Si por las hojas que vuelan se nota que soplaba todo el tiempo. ¡Ay, no! Mi padre me decía que no llorara contra el viento, o algo así. Las lágrimas de George deberían haberle volado a la cara. Pero si no pensamos en la física, surge otra pregunta. ¿Cómo sostiene Peppa su gorro? Si se agarra en la cabeza, su pulgar quedará hacia atrás, no como el de Peppa. Está en el árbol pequeño. Me voy a subir y lo tomaré. Voy a sacudir un poco el árbol. Por alguna razón, todas las hojas quedaron solo en un lado. Para Peppa. El gorro de George empezó a quedarse en su sitio con la fuerza del guión, a pesar del viento fuerte. El viento es muy fuerte para inclinar a papá cerdito. Bien, ahora empieza el tiempo de matemáticas serias. Papá cerdito, con un peso mínimo de 140 kilos, está inclinado en un ángulo de 40 grados. Eso significa que la velocidad del viento para sostenerlo así tendría que ser como la de un huracán. Eso quiere decir que a George lo habría arrastrado mucho más fuerte que a esa pelotita y habría acabado con varias fracturas rodando por la colina. Nos lo llevamos. Esta es una de las series animadas más populares, y me entristece que en algunos episodios no se hayan esforzado en absoluto. Por ejemplo, en el episodio que se llama El nuevo dinosaurio de George. La puerta se abre sola frente a George, aunque, si se fijan bien, parece que George empuja la puerta con la punta de la cola del dinosaurio. Si es así, respeto a los animadores, porque más adelante en la trama, a este dinosaurio se le caerá la cola, y ahora sé por qué. En vez de entrar suavemente al plano, George se materializa desde el borde. Esto definitivamente es un error de los animadores. George está jugando con su juguete favorito, el señor ¡Papas! A George está hecho de plástico. ¿Por qué el dinosaurio no hace un sonido de plástico, sino de pelota inflada? Es literalmente el mismo sonido que el de la pelota en otro episodio. A los creadores les dio flojera grabar un nuevo sonido de caída para el material del que está hecho este dinosaurio. Y eso sin mencionar que el pasto debería hacer que el sonido de la caída fuera más sordo. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera. En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. La narración aquí es extraña. Primero, él va al baño con el dinosaurio entero, luego se va a dormir con uno roto. En el episodio 14 de la temporada 2 nos mostraron que van a bañarse antes de dormir, y es raro que no haya notado la cola rota mientras iba a su cuarto. Y todavía más raro es que la cola apareciera afuera. Por cierto, en ese episodio no tiene ombligo. Y también algo más importante. ¿Cómo vive sin piernas? ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡Au! Pobre George. ¿Has tenido El señor dinosaurio se voltea en las manos de mamá cerdita en un solo cuadro. ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George, un gran dinosaurio. De la alegría porque encontraron un reemplazo para su juguete favorito, la mano de George atravesó al dinosaurio. Y canta una canción de dinosaurio. Dino rugido, dino rugido. En el fondo, detrás del dinosaurio, hay unos lentes, una concha naranja y una concha de caracol. Ahora después de la concha naranja viene una concha amarilla, pero al acercarse, ahí volverá a estar la concha de caracol y ya después de ella, la concha amarilla. Tal vez en la concha blanca todavía hay un caracol que se mueve entre planos. ¡Wow! No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. Técnicamente, al dinosaurio original se le doblaban las patas, como nos mostraron al inicio del episodio, lo que las convierte en partes móviles. Y además, a juzgar por el sonido y la sacudida, nos mostraron que el dinosaurio está hecho de una capa gruesa de metal, así que la queja de papá cerdito suena algo absurda. Es más probable que con ese tipo de juego se rompa George. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. ¿A dónde se fue su ombligo? Quizá Dino Rugido deba dormir.
George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¿Cuál es el problema con simplemente sacarle las baterías para que no se encienda de noche? Más adelante se las sacarán, pero solo para cambiarlas por unas nuevas. Quizás sea muy difícil de arreglar. Soy un experto arreglando estas cosas. El dedo de papá cerdito atraviesa las púas del dinosaurio. La mano de George también atraviesa una púa. Dinosaurio, dinosaurio, hola, señor dinosaurio. Aquí Peppa cantó muy mal, así que quiero mostrarles esta canción en el original. Dinosaur, dinosaur, hello, Mr. Dinosaur. ¿Soy el único al que esto le parece sospechosamente parecido a cierta melodía de otra obra? Dinosaur, dinosaur, hello, Mr. Dinosaur. El tren del abuelo cerdito. En esta escena sale humo de la chimenea del tren, pero una escena después ya no sale humo de su chimenea. El tren grande va muy rápido. El vagón trasero no está unido de ninguna manera al resto del tren. En este aspecto, el tren del abuelo cerdito está mejor diseñado, ya que cada vagón tiene un enganche. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué no se llevaron al abuelo cerdito? Al principio pensé que era porque todos estaban sentados muy juntos y no cabía un adulto, pero no. Ahí podrían haber cabido otros 2 adultos, así que dejaron al abuelo cerdito solo en medio de la carretera solo por diversión. ¡Es un tren de juguete! Gertrudis no... Así que dejaron al abuelo... ¿Pero qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué no se llevaron solo en medio de la carretera? Se olvidaron de él. Obliga a rodear su cuerno pequeñas puntas afiladas donde no debía. Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. No sé cómo comentar esto sin que los algoritmos de YouTube piensen algo indebido. Obliga a rodear su cuerno siguiendo una trayectoria complicada. Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. No sé cómo comentar esto sin que los algoritmos de YouTube piensen algo indebido. En fin, el abuelo cerdito metió un objeto con pequeñas puntas afiladas donde no debía. El abuelo cerdito ha reparado el tren. La cabeza del abuelo cerdito atraviesa el tren. ¡Cambio de tren! El cuerpo de la señorita gata está inclinado como si estuviera sentada, pero en realidad está de pie, dentro del tren. Allí hay asientos. ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No se preocupen. Llevaremos este viejo y sucio cascajo al deshuesadero. Cuando ella puso el tren en el suelo, los anillos cerrados que conectan sus vagones se separaron. Los anillos no se rompieron, lo cual es imposible. Tampoco entiendo cómo apareció esta sombra debajo del tren. Quizá los animadores olvidaron quitarla de la escena anterior. Y otra pregunta, ¿por qué las manos de la señorita Liebre son oscuras si deberían ser claras? En resumen, este es otro episodio en el que los creadores no se esforzaron mucho. Está lloviendo mucho. Significa que mañana habrá muchos charcos. Hace poco vi Peppa Pig y noté muchísimos errores curiosos. Me gustaría compartirlos con ustedes, empezando con el episodio que se llama El cumpleaños de Edmond. Al principio el coche va tranquilo y parejo, pero cuando frena empieza a temblar con un sonido gracioso. Me parece que el señor Zebra debería revisar su coche. El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta. Cuando salta del coche, una maleta llena de cartas le aparece en la mano en el aire. Se ve como si hubiera cambiado a la maleta desde su inventario. Oh, miren, alguien tiene invitación a una fiesta. Debe ser para mí. Cuando mamá cerdita se gira con la carta, esta se voltea en un instante. Y cuando la saca del sobre, el sobre se encoge como si fuera de hule. Dice, para George Cerdito, te invito a mi fiesta. Este es un acontecimiento histórico. Por primera vez a George no solo lo llamaron por su nombre, sino también por su especie. Incluso en la intro de Peppa, él es el único al que llaman solo por su nombre. Pero ahora seguramente ya creció lo suficiente como para que lo llamen George Cerdito. George y Peppa. No, solo George. A su hija no la invitaron a la fiesta, y ella sonrió. ¿Por qué? ¿Hola? Oh, Las piernas de Peppa se fusionaron en este plano. a ti, Peppa. Es Emilia Elefanta. ¡Qué conveniente! El cable pasa por debajo del teléfono, saltándose la fuerza de fricción. Todos ya llegaron para la fiesta de Ed. ¿Por qué los adultos no trajeron regalos? Es un poco grosero. Porque, por ejemplo, cuando fue el cumpleaños de Zoe, sí llevaron regalos tanto el pequeño Richard como Rebecca, que ya es mayor. Cuando la música toque. Y cuando se detenga. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera!
Apagó la música presionando un botón, aunque con el botón en esa posición, la música más bien debería haberse encendido. Y en general, entre planos ese botón se levantó solo. ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! Disparó una lágrima directamente desde la boca, aunque quizás sea baba. ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! Solo tienes que quitarle el papel. La parte que Richard toca se queda completamente sin grietas, mientras que la parte opuesta se rompió como vidrio. ¿Por qué los animadores no pudieron hacerlo al revés? Lo mismo le pasa a George, solo que en su caso, además, se le separa la pierna del cuerpo después de eso. Y esta silla detrás de ellos va a desaparecer cuando sigan pasando el paquete. ¡Oh! Los ayudantes se sentaron en todas las sillas. No pudieron haber ocupado todos los lugares, porque ahí hay lugares para 5 niños, y ellos son solo 4. ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Más, por favor! Yo pondría la misma cara si escuchara que los niños aprendieron a hablar bien. ¿Para qué sopla por la nariz y la boca a la vez? ¿No sabe que así aumenta el área por donde sale el aire? Y por lo tanto la velocidad del aire disminuye y las velas se apagan peor. Ahora me siento tan pedante como Edmond, aunque, en realidad, siempre me siento así. ¡El charco más grande! Por cierto, este es el título de episodio más largo de todas las temporadas de Peppa Pig. Miren qué flojera con la que hicieron la lluvia aquí. Las gotas caen en el techo siempre en el mismo lugar con la misma animación. ¡Está lloviendo mucho! Significa que mañana habrá muchos charcos. Nunca sobra un poco de lluvia. Ya es de mañana. Nunca sobra un poco de lluvia. ¿Por qué les canta un gallo por la mañana? Podrían ser sonidos de la granja del abuelo Cerdito, pero allí las gallinas están encerradas en un gallinero que está abajo. Y considerando cuánto subió el nivel del agua, no creo que esa mañana un gallo estuviera cantando. ¡Guau! La lluvia inundó todo alrededor. Nunca sobra un poco de lluvia. ¡Charcos de lodo! ¡Aquí les voy! ¡Sí! A ver, solo en teoría, si imaginamos que ahora no hubiera inundación, ¿a dónde pensaba saltar? Simplemente se habría ido rodando dando tumbos por la colina. Así que hasta qué bueno que hubiera agua ahí. ¿Necesitan algo? Pueden traer tomates y un poco de espaguetes y... ¡Todos a bordo! La abuela Cerdita sacó 2 chalecos salvavidas amarillos para los nietos, pero un poco después esos chalecos salvavidas se volverán naranjas. ¿Ofrece alguna cosa? Susie no proyecta sombra, y además, en el borde de la puerta hay unas manchas blancas raras que claramente no deberían estar ahí. ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! Me pregunto cómo siquiera sabe hacia dónde se mueve su submarino, si la vista desde el periscopio de arriba no lleva a ninguna parte, porque está todo bloqueado por metal y el ojo de buey es opaco.